Otra bilao. Bilaito, ahí. Sana. No, la bilao, yo. ¿Y quién es? Espérate, yo te voy a dar la calle, yo te voy a dar la Eso lo dice Dios. pero ahí, primero, ya, un matrimonio a él, mamá huevo, coño. el pichón. Su maldita madre. Usted no puede jugar nada. Tú eres que no puedes jugar. Usted va a jugar. Cuando- ¿Cuál es el último? El último. Tramposo. ¿Qué tiro hay? ¿Qué tiro hay? Picoteada,